Bruno Latour. Nunca fuimos modernos. Ensayos de antropología simétrica. 5. Redistribución. La modernización imposible. Tras haber dibujado la Constitución moderna y las razones que la habían hecho invencible, tras haber mostrado por qué la revolución crítica estaba terminada y cómo la irrupción de los cuasi objetos para dar sentido a la Constitución nos obligaba al volcarnos de la sola dimensión moderna a la dimensión no moderna, la que siempre permanecía presente, tras haber restablecido la simetría entre los colectivos y medido así sus diferencias de tamaño, resolviendo al mismo tiempo la cuestión del relativismo, ahora puedo cerrar este ensayo encarando la cuestión más difícil, la del mundo no moderno, en el cual pretendo que entramos sin haberlo jamás abandonado. La modernización, aunque destruyó a sangre y fuego la casi totalidad de las culturas y las naturalezas, tenía un objetivo claro. Modernizar permitía distinguir con claridad las leyes de la naturaleza exterior y las convenciones de la sociedad. En todas partes los conquistadores operaban esta partición, remitiendo a los híbridos o al objeto o a la sociedad. Un frente coherente y continuo de revoluciones radicales en ciencia, en técnica, en administración, en economía, en religión, los acompañaba, verdadera topadora tras la cual el pasado desaparecía para siempre, pero ante la cual por lo menos se abría el porvenir. El pasado era la mezcla bárbara, el porvenir la distinción civilizadora. Ciertamente los modernos siempre reconocieron que, en el pasado, ellos también habían mezclado los objetos y las sociedades, las cosmologías y las sociologías. Ocurre que todavía no eran más que premodernos y supieron apartarse de ese pasado a través de revoluciones cada vez más terroríficas. Como las otras culturas todavía mezclan las coerciones de la ciencia y las necesidades de su sociedad, hay que ayudarlos a salir de esa confusión anulando su pasado. Bien saben los modernizadores que permanecen algunos islotes de barbarie donde se mezclan demasiado la eficacia técnica y la arbitrariedad social. Pero pronto habremos culminado la modernización, liquidado esos islotes y estaremos todos en un mismo planeta, todos igualmente modernos, todos al igual capaces de aprovechar lo único que escapa para siempre a la sociedad, la racionalidad económica, la verdad científica, la eficiencia técnica. Algunos modernizadores hablan todavía como si tal destino fuera posible y deseable. Sin embargo, basta con expresarlo para ver su insensatez. ¿Cómo podríamos terminar por fin la purificación de las ciencias y las sociedades cuando los mismos modernizadores hacen proliferar los híbridos gracias a la misma constitución que niega su existencia? Esta contradicción fue largo tiempo ocultada por el propio crecimiento de los modernos. Constantes revoluciones en el Estado, constantes revoluciones en las ciencias, constantes revoluciones en las técnicas realmente iban a terminar por absorber, purificar, civilizar esos híbridos por la vía de una puesta en sociedad o por la de una puesta en naturaleza. Pero la doble quiebra de la que partí, la del socialismo por un lado y la del naturalismo por el otro, hizo más improbable el trabajo de purificación y más visible la contradicción. No hay ya revoluciones en reserva para continuar la fuga hacia adelante. Los híbridos son tan numerosos que ya nadie ve cómo absorberlos en la vieja tierra prometida de la modernidad. De ahí la vacilación repentina de los posmodernos. La modernización fue despiadada para los premodernos, pero ¿qué decir de la posmodernización? La violencia imperialista ofrecía por lo menos un porvenir, pero la repentina debilidad de los conquistadores es mucho peor, porque, siempre desconectada del pasado, ahora se desconecta del futuro. Tras haber padecido en toda su extensión la realidad moderna, de pronto los pueblos pobres deben padecer la hiperrealidad posmoderna. Nada vale, todo es reflejo,
todo es simulacro, todo es signo flotante, y esa misma debilidad, según ellos, nos salvará tal vez de la invasión de las técnicas, de las ciencias, de las razones. ¿Habría que destruirlo todo para llegar a ser leña del árbol caído? El mundo vaciado donde evolucionan los posmodernos es un mundo vaciado por ellos, y solo por ellos, porque tomaron a los modernos al pie de la letra. El posmodernismo es un síntoma de la contradicción del modernismo, pero no puede hacer su diagnóstico porque comparte la misma constitución. Las ciencias y las técnicas son extrahumanas, pero sin compartir lo que causaba su fuerza y su grandeza, la proliferación de los cuasiobjetos y la multiplicación de los intermediarios entre los humanos y los no humanos. Sin embargo, el diagnóstico no es muy difícil de plantear, ahora que estamos obligados a considerar en forma simétrica el trabajo de purificación y el de mediación. Incluso en los peores momentos del imperium occidental, nunca se trató de separar por fin con claridad las leyes de la naturaleza y las convenciones sociales. Siempre se trataba de construir colectivos mezclando, en una escala cada vez mayor, cierto tipo de no humanos y cierto tipo de humanos, objetos a la Boyle y sujetos a la Hobbes, sin hablar del Dios tachado. La innovación de las redes largas es una interesante particularidad, pero que no es suficiente para ponernos radicalmente aparte de los otros o desconectarnos para siempre de nuestro pasado. No tenemos que continuar la modernización reuniendo nuestras fuerzas, ignorando a los posmodernos, apretando los dientes y a pesar de todo creyendo todavía en las dobles promesas del naturalismo y el socialismo, porque esa modernización nunca debutó. Jamás fue otra cosa que la representación oficial de otro trabajo mucho más íntimo y profundo que hoy continúa en una escala cada vez mayor. Tampoco tenemos que luchar contra la modernización, a la manera militante de los antimodernos o decepcionada de los posmodernos, porque entonces la emprenderíamos únicamente con la Constitución, a la que no haríamos más que reforzar, todavía ignorando aquello que, desde siempre, le proporcionó su energía. ¿Pero permite este diagnóstico un remedio a la modernización imposible? Sí, como lo he dicho a todo lo largo, la Constitución permite la proliferación de los híbridos porque se niega a pensarlos como tales, por tanto, no mantiene su eficacia sino a condición de negar su existencia. Sin embargo, si la contradicción fecunda entre las dos partes, el trabajo oficial de purificación y el oficioso de mediación, se vuelve claramente visible. ¿No va a dejar de ser eficaz la Constitución? ¿No se volverá imposible la modernización? ¿Vamos a volvernos o habremos de volvernos una vez más premodernos? ¿Tenemos que resignarnos a convertirnos en antimodernos? A falta de algo mejor, tendremos que seguir siendo modernos pero sin la fe a la manera crepuscular de los posmos. Exámenes de pasaje. Para dar respuesta a estas preguntas, primero debemos hacer la selección en las diversas posiciones que bosquejé en el curso de este ensayo, de manera que compongamos lo no moderno con lo que tienen de mejor. ¿Qué vamos a conservar de los modernos? Todo, salvo la confianza exclusiva en su constitución, que habrá que enmendar un poco. Su tamaño viene de haber hecho proliferar a los híbridos, extendido cierto tipo de redes, acelerado la producción de las trazas, multiplicado los delegados, producido universales relativos por tanteos. Por audacia, su búsqueda, su innovación, su bricolage, su sinrazón juvenil, la escala cada vez mayor de su acción, la creación de objetos estabilizados independientes de la sociedad, la libertad de una sociedad liberada de los objetos, eso es lo que queremos mantener. En cambio, no podemos conservar la ilusión, positiva o negativa, que se hacen de sí mismos y que quieren generalizar a todos. Ateos, materialistas, espiritualistas, teístas, racionales, eficientes, objetivos, universales, críticos, radicalmente distintos de los otros colectivos, desconectados de su pasado, al que solo el historicismo permite mantener en supervivencia artificial
separados de la naturaleza sobre la cual el sujeto o la sociedad impondría con arbitrariedad formas de enunciadores siempre en guerra contra ellos mismos. Estábamos lejos de los premodernos a causa de la gran división exterior, simple exportación, lo dije, de la gran división interior. Poniendo fin a esta, aquella desaparece, reemplazada por diferencias de tamaño. Ahora que no estamos ya tan alejados de los premodernos, pues tenemos que preguntarnos cómo seleccionarlos a ellos también. Ante todo, conservemos lo mejor que tienen, su aptitud para reflexionar de manera exclusiva en la producción de los híbridos de naturaleza y de sociedad, de cosa y de signo, su certidumbre de que las trascendencias abundan, su capacidad para concebir el pasado y el porvenir como repetición y renovación, la multiplicación de otros tipos de no humanos, distintos de aquellos de los modernos. En cambio, no podríamos conservar el conjunto de los límites que imponen al dimensionamiento de los colectivos, a la localización por territorio, al proceso de acusación victimaria, al etnocentrismo y, por último, a la indiferenciación duradera de las naturalezas y las sociedades. Pero la selección parece imposible y hasta contradictoria, porque el dimensionamiento de los colectivos depende del silencio que se hace sobre los cuasi objetos. ¿Cómo conservar el tamaño, la búsqueda, la proliferación, explicitando los híbridos? Sin embargo, esa es la amalgama que busco, conservar la puesta en naturaleza y la puesta en sociedad que permiten el cambio de tamaño por la creación de una verdad exterior y de un sujeto de derecho, sin por ello ignorar el trabajo continuo de construcción conjunta de las ciencias y las sociedades. Utilizar a los premodernos para pensar los híbridos, pero conservar de los modernos el resultado final del trabajo de purificación, vale decir, la puesta en una caja negra de una naturaleza exterior claramente distinta de los sujetos. Seguir de manera continua el gradiente que lleva de las existencias inestables a las esencias estabilizadas y a la inversa. Lograr el trabajo de purificación, pero como un caso particular del trabajo de mediación. Mantener todas las ventajas del dualismo de los modernos sin sus inconvenientes, la clandestinidad de los cuasi objetos. Conservar todas las ventajas del monismo de los premodernos sin padecer sus límites, la restricción de tamaño por la confusión duradera de los saberes y los poderes. Los posmodernos sintieron la crisis y por tanto también ellos merecen el examen y la selección. Es posible conservar su ironía, su desesperación, su desaliento, su nihilismo, su autocrítica, porque todas esas bellas cualidades dependen de una concepción del modernismo que éste jamás practicó realmente. En cambio, podemos salvar la deconstrucción, pero como ésta ya no tiene contrario, se convierte en constructivismo y ya no tiene puntos de contacto con la autodestrucción. Podemos mantener su rechazo de la naturalización, pero como la misma naturaleza ya no es natural, ese rechazo ya no aleja de las ciencias constituidas, sino que, por el contrario, acerca a las ciencias en acción. Podemos conservar su gusto tan profundo o tan pronunciado por la reflexividad, pero como esta propiedad es compartida entre todos los actores, pierde su carácter paródico para volverse positivo. Por último, podemos rechazar con ellos la idea de un tiempo coherente y homogéneo que avanzaría con paso de ganso, pero sin conservar su gusto por la cita y el anacronismo que mantienen la creencia en un pasado realmente superado. Quiten a los posmodernos las ideas que se hacen de los modernos y sus vicios se convierten en virtudes, virtudes no modernas. Por desgracia no veo nada entre los antimodernos que valga la pena ser salvado. Siempre a la defensiva creyeron sin cesar lo que los modernos decían de sí mismos para invertir con violencia su signo. Antirrevolucionarios, tanto del tiempo pasado como de la tradición, se hicieron la misma idea ridícula que los modernos. Los valores que ellos defienden jamás fueron otra cosa que el residuo dejado por sus enemigos, sin que comprendan nunca que la grandeza de los modernos, en la práctica, radicaba en los valores inversos, mucho más completos. Incluso en sus combates de retaguardia no lograron innovar,
ocupando el pequeño rincón que les asignaban. Ni siquiera puede decirse en su favor que pusieron un freno al frenesí de los modernos, de quienes siempre fueron en el fondo sus mejores comparsas. El balance de este examen no es desfavorable. Podemos conservar las luces sin la modernidad, a condición de reintegrar en la Constitución los objetos de las ciencias y las técnicas, cuasi objetos entre muchos otros, cuya génesis no debe ser ya clandestina, sino seguida de punta a punta, desde los acontecimientos calientes que les dieron nacimiento hasta ese enfriamiento progresivo que los transforma en esencias de la naturaleza o de la sociedad. ¿Es posible elaborar una constitución que permitiría reconocer oficialmente ese trabajo? Debemos hacerlo porque la modernización a la antigua no podrá ya absorber ni a los otros pueblos ni a la naturaleza, por lo menos esa es la convicción que se encuentra en el origen de este ensayo. El mundo moderno, por su mismo bien, ya no puede extenderse sin volver a ser lo que en la práctica nunca dejó de ser, o sea, como todos los otros, un mundo no moderno. Esta fraternidad es esencial para absorber los dos conjuntos que la modernización revolucionaria dejaba tras ella: las multitudes naturales de las que ya no somos dueños, las multitudes humanas que ya nadie domina. La temporalidad moderna daba la impresión de una aceleración continua, expulsando a la nada del pasado a masas cada vez mayores de humanos y no humanos mezcladas. La irreversibilidad cambió de campo. Si hay una cosa de la que ya no es posible librarse, es de las naturalezas y las multitudes, ambas igualmente globales. La tarea política prosigue con nuevos costos. Hubo que modificar de punta a punta la fábrica de nuestros colectivos para absorber al ciudadano del siglo XVIII y al obrero del XIX. Tendremos que transformarnos otro tanto para hacer lugar hoy a los no humanos creados por las ciencias y las técnicas. El humanismo redistribuido. Antes de poder enmendar la Constitución, primero debemos desplazar lo humano, al que el humanismo no hace bastante justicia. El sujeto de derecho, el ciudadano actor del Leviatán, el rostro perturbador de la persona humana, el ser de relación, la conciencia, el cogito, el hombre de lenguaje que busca sus palabras, el hermeneuta, el yo profundo, el tú y el ti de la comunicación, la presencia así, la intersubjetividad, otras tantas figuras magníficas que los modernos supieron pintar y salvar. Pero todas esas figuras son asimétricas porque son la pareja del objeto de las ciencias, el que yace huérfano, abandonado en las manos de aquellos que tanto los epistemólogos como los sociólogos creen reductores objetivos racionales. ¿Dónde están los Mounier de las máquinas, los Levinas de los animales, los Ricoeur de los hechos? Pero lo humano, ahora lo comprendemos, no puede ser captado y salvado sin que le devuelvan a esa otra mitad de sí mismo, la parte que corresponde a las cosas. Mientras el humanismo se haga por contraste con el objeto dejado a la epistemología, no comprenderemos ni lo humano ni lo no humano. ¿Dónde situar lo humano? Sucesiones históricas de cuasi objetos, cuasi sujetos, es imposible definirlo por una esencia, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Su historia y su antropología son demasiado diversas para que se lo circunscriba de una vez por todas. Pero la astucia de Sartre, que lo define por una existencia libre que se extirpa de una naturaleza desprovista de significación, a todas luces nos está prohibida porque hemos devuelto la acción, la voluntad, la significación y la palabra misma a todos los cuasi objetos. Ya no existe un práctico inerte para atrapar ahí la pura libertad de la existencia humana. Oponerlo al Dios tachado o inversamente reconciliado con él también es imposible, porque es en su oposición común con la naturaleza como la Constitución moderna los ha definido a los tres. Entonces, ¿hay que sumirlo en la naturaleza? Pero al ir a buscar algunos resultados de ciertas disciplinas científicas para vestir a ese robot animado de neuronas, de pulsiones, de genes egoístas,
de necesidades elementales y de cálculos económicos, no abandonaríamos los monstruos y las máscaras. Las ciencias multiplican las formas sin lograr desplazarlas, ni reducirlas, ni unificarlas. Ellas añaden realidad, no la sustraen. Los híbridos que inventan en el laboratorio son más exóticos todavía que aquellos que pretenden reducir. Hay que anunciar solemnemente la muerte del hombre y disolverlo en los juegos del lenguaje, reflejo evanescente de estructuras inhumanas que escaparían a toda comprensión. Claro que no, porque no estamos ni en el discurso ni en la naturaleza. De todos modos, nada es lo bastante inhumano para disolver allí el hombre y anunciar su muerte. Sus voluntades, sus acciones, sus palabras abundan demasiado. ¿Habrá que evitar la cuestión haciendo de lo humano algo trascendental que nos alejaría para siempre de la simple naturaleza? Sería volver a caer solo sobre uno de los polos de la Constitución moderna. ¿Habrá que extender por la fuerza alguna definición provisional y particular inscrita en los derechos del hombre o los preámbulos de las constituciones? Sería volver a trazar las dos grandes divisiones y creer en la modernización. Si lo humano no posee una forma estable, sin embargo, no es informe. Si en vez de relacionarlo con uno u otro de los dos polos de la Constitución, lo acercamos al medio, se convierte en el mediador y en el mismo intercambiador. Lo humano no es uno de los polos de la Constitución que se opondría a los no humanos. Las dos expresiones de humanos o no humanos son resultados tardíos que no bastan ya para designar la otra dimensión. La escala de valor no consiste en hacer deslizar la definición de lo humano a lo largo de la línea horizontal que une el polo del objeto con el del sujeto, sino en hacerlo deslizar a lo largo de la dimensión vertical que define el mundo no moderno. Revelemos su trabajo de mediación y adoptará una forma humana. Encubrámoslo y habrá que hablar de inhumanidad, aunque se trate de la conciencia o de la persona moral. La expresión antropomórfica subestima nuestra humanidad y mucho. De lo que habría que hablar es de morfismo. En él se cruzan los tecnomorfismos, los zoomorfismos, los fusimorfismos, los ideomorfismos, los teomorfismos, los sociomorfismos, los psicomorfismos. Son sus alianzas y sus intercambios los que definen en su conjunto el antropos. Intercambiador o mezclador de morfismos, eso es lo que define bastante. Cuanto más se acerca a esta distribución, más humano es. Cuanto más se aleja, más adopta formas múltiples en las cuales su humanidad se vuelve bien pronto indiscernible, aunque sus figuras sean las de la persona, del individuo o del yo. Al querer aislar su forma de las que mezcla, no se lo defiende, se lo pierde. ¿Cómo sería amenazado por las máquinas? Él las hizo, él formó parte de ellas, él distribuyó en sus miembros sus propios miembros, él construye su propio cuerpo con ellas. ¿Cómo sería amenazado por los objetos? Ellos fueron todos cuasi sujetos circulando en el colectivo que trazaban. Él está hecho de ellos, tanto como ellos están hechos de él. Él mismo se definió multiplicando las cosas. ¿Cómo sería engañado por la política? Es él quien la hizo, recomponiendo el colectivo por las continuas controversias sobre la representación que permiten decir a cada instante lo que él es y lo que quiere. ¿Cómo sería oscurecido por la religión? Es a través de ella como se relaciona con todos sus semejantes, como se conoce en cuanto persona presente en las enunciaciones. ¿Cómo sería manipulado por la economía? Su forma provisional es inasignable sin la circulación de los bienes y las deudas, sin la distribución continua de los lazos sociales que tejemos por la gracia de las cosas. Ahí está, delegado, mediado, repartido, enviado, enunciado, irreductible. ¿De dónde viene la amenaza? En parte de aquellos que quieren reducirlo a una esencia y que despreciando las cosas, los objetos, las máquinas, lo social, cortando todas las delegaciones y todos los envíos, construyendo por relleno niveles lisos y plenos, mezclando todos los órdenes de emisión, hacen del humanismo una cosa frágil y preciosa, aplastada por la naturaleza, por la sociedad o por Dios.
Los humanistas modernos son reductores porque tratan de referir la acción solamente a algunas potencias, no dejando al resto del mundo más que simples intermediarios o simples formas mudas. Es cierto que al redistribuir la acción entre todos los mediadores, se pierde la forma reducida del hombre, pero se gana otra, que hay que llamar irreducida. Lo humano está en la misma delegación, en el pase, en el envío, en el intercambio continuo de las formas. Por supuesto que no es una cosa, pero las cosas tampoco son cosas. Por supuesto que no es una mercancía, pero las mercancías tampoco son mercancías. Por supuesto que no es una máquina, pero el que ha visto máquinas sabe cuán poco maquinales son. Por supuesto que no es de este mundo, pero este mundo tampoco es de este mundo. Por supuesto que no está en Dios, pero ¿qué relación hay entre el Dios de arriba y el que habría que llamar de abajo? El humanismo solo puede mantenerse si se comparte con todos sus enviados. La naturaleza humana es el conjunto de sus delegados y sus representantes, de sus figuras y sus mensajeros. Es universal simétrico, bien vale este doblemente asimétrico de los modernos. Esa nueva posición, desfasada respecto de la del sujeto sociedad, ahora conviene garantizarla por una constitución enmendada. La constitución no moderna. En el curso de este ensayo simplemente restablecí la simetría entre las dos ramas del gobierno, el de las cosas llamado ciencia y técnica y el de los hombres. También mostré por qué la separación de los poderes entre las dos ramas, tras haber permitido la proliferación de los híbridos, no podía ya representar con dignidad a ese nuevo estado llano. Una constitución se evalúa por las garantías que ofrece. La de los modernos, lo recordamos, permitía asegurar 4 garantías que no tenían sentido si no tomadas todas juntas, pero a condición de permanecer estrictamente separadas. La primera aseguraba a la naturaleza su dimensión trascendente, distinguiéndola de la fábrica de la sociedad, por tanto, opuesta a la unión continua del orden natural y del orden social entre los premodernos. La segunda aseguraba su dimensión inmanente a la sociedad, haciendo a los ciudadanos libres por entero de reconstruirla en forma artificial, contrariamente a la unión continua del orden social y del orden natural, que obligaba a los premodernos a no poder modificar a una sin modificar a la otra. Pero como en la práctica esa doble separación permitía movilizar y construir la naturaleza, vuelta inmanente por movilización y construcción, y a la inversa hacer estable y duradera a la sociedad, convertida en trascendente por reclutamiento de no humanos cada vez más numerosos, una tercera garantía aseguraba el bloqueo entre las dos ramas del gobierno. Aunque movilizable y construida, la naturaleza quedará sin relación con la sociedad, la cual, aunque trascendente y sostenida por las cosas, ya no tendrá relación con la naturaleza. En otras palabras, los cuasi objetos serán oficialmente desterrados, habrá que decir convertidos en tabúes, y las redes de traducción pasarán a la clandestinidad, ofreciendo al trabajo de purificación una contrapartida que sin embargo no dejarán de pensar y de cubrir, hasta que los posmodernos lo obliteren del todo. La cuarta garantía del Dios tachado permitía estabilizar ese mecanismo dualista y asimétrico, asegurando una función de arbitraje, pero sin presencia ni poder. Para bosquejar la constitución no moderna, basta con tener en cuenta lo que la primera había hecho a un lado y seleccionar las garantías que deseemos conservar. Nuestro compromiso fue dar una representación a los cuasi objetos. En consecuencia, lo que hay que suprimir es la tercera garantía, porque es ella la que imposibilitaba la continuidad de su análisis. La naturaleza y la sociedad no son dos polos distintos, sino una sola y misma producción de sociedades naturalezas de colectivos. Por tanto, la primera garantía se convierte en la no separabilidad de los cuasi objetos, cuasi sujetos. Todo concepto, toda institución, toda práctica que perturbe el despliegue continuo de los colectivos y su experimentación de híbridos la consideramos peligrosa, nefasta y, en pocas palabras, inmoral. El trabajo de mediación se convierte en el centro mismo del doble poder natural y social. Las redes salen de su clandestinidad, el imperio del medio es representado.
El estado llano, que no era nada, se convierte en todo. Sin embargo, lo dije, no deseamos volvernos premodernos. La no separabilidad de las naturalezas y las sociedades tenía el inconveniente de imposibilitar la experimentación a gran escala, porque toda transformación de la naturaleza debía estar en armonía, punto por punto, con una transformación social y a la inversa. Pero de los modernos queremos conservar su innovación mayor, la separabilidad de una naturaleza que nadie construyó, trascendencia, y la libertad de maniobra de una sociedad que es nuestra obra, inmanencia. No obstante, no deseamos heredar la clandestinidad del mecanismo inverso que permite construir la naturaleza, inmanencia, y estabilizar en forma duradera la sociedad a través de la trascendencia. Ahora bien, podemos conservar las dos primeras garantías de la vieja Constitución sin mantener la duplicidad, hoy visible, de su tercera garantía. La trascendencia de la naturaleza, su objetividad, o la inmanencia de la sociedad, su subjetividad, provienen del trabajo de mediación sin depender de su separación, contrariamente a lo que pretende la Constitución de los modernos. El trabajo de puesta en naturaleza o de puesta en sociedad proviene del desenlace duradero e irreversible del trabajo común de delegación y traducción. Al fin y al cabo, realmente hay una naturaleza que no hicimos y una sociedad que podemos cambiar. En verdad hay hechos científicos indiscutibles y sujetos de derecho, pero se convierten en la doble consecuencia de una práctica visible en continuo, en vez de ser, como en los modernos, las causas lejanas y opuestas de una práctica invisible que los contradice. Nuestra segunda garantía, por lo tanto, permite recuperar las dos primeras de la Constitución moderna, pero sin separarlas. Cualquier concepto, cualquier institución, cualquier práctica que perturbe la objetivación progresiva de la naturaleza, la puesta en caja negra y a la vez la subjetivación de la sociedad, la libertad de maniobra, serán considerados nefastos, peligrosos y muy simplemente inmorales. Sin esta segunda garantía, las redes liberadas por la primera conservarían su índole salvaje y clandestina. Los modernos no se equivocaban cuando querían no humanos, objetivos y sociedades libres. Solo era falsa su certeza de que esa doble producción exigía la distinción absoluta de los dos términos y la represión continua del trabajo de mediación. La historicidad no encontraba lugar en la Constitución moderna porque estaba enmarcada por las tres únicas entidades cuya existencia reconocía. La historia contingente existía únicamente para los humanos y la revolución se convertía en el único medio para los modernos de comprender su pasado, como lo mostré más arriba, rompiendo por completo con él. Pero el tiempo no es un flujo homogéneo y liso. Si bien depende de las asociaciones, estas no dependen de él. Ya no deben poder hacernos la jugada del tiempo que pasa para siempre, reagrupando en un conjunto coherente elementos que pertenecen a todos los tiempos y a todas las ontologías. Si queremos recuperar la capacidad de selección que parece esencial a nuestra moralidad y que define lo humano, es menester que ningún flujo temporal coherente venga a limitar nuestra libertad de elección. La tercera garantía, tan importante como las otras, es poder combinar libremente las asociaciones sin tener nunca frente a nosotros la elección entre el arcaísmo y la modernización, lo local y lo global, lo cultural y lo universal, lo natural y lo social. La libertad se ha desplazado del mero polo social para ocupar el medio y la parte inferior y convertirse en capacidad de selección y de recombinación de los embrollos sociotécnicos. Toda nueva apelación a la revolución, todo corte epistemológico, toda inversión copernicana, toda pretensión de prescribir para siempre determinadas prácticas, las consideremos o las consideraremos peligrosas o, lo que es incluso peor, a la manera de ver de los modernos, caducas. Pero si tengo razón en mi interpretación de la Constitución moderna, si de veras permitió el desarrollo de los colectivos prohibiendo oficialmente lo que dejaba hacer en la práctica, ¿cómo podríamos seguir haciéndolo ahora que hemos hecho visible y oficial su práctica? Al ofrecer estas garantías para reemplazar las precedentes,
¿no imposibilitamos tanto ese doble lenguaje como el crecimiento de los colectivos? Precisamente es lo que deseamos hacer. De esa disminución, de esa moderación, de esa regulación esperamos nuestra moralidad. La cuarta garantía, tal vez la más importante, es reemplazar la loca proliferación de los híbridos por su producción regulada y decidida en común. ¿Acaso sea tiempo de volver a hablar de democracia, pero de una democracia extendida a las cosas mismas? Ya no deben poder hacernos otra vez la jugada de Arquímedes. Hay que añadir que el Dios tachado en esta nueva constitución resulta liberado de la posición indigna que le hacían ocupar. La cuestión de Dios está reabierta y los no modernos ya no tienen que tratar de generalizar la metafísica improbable de los modernos que los obligaba a creer en la creencia. El Parlamento de las cosas. Nosotros queremos que la selección meticulosa de los cuasi objetos se vuelva posible no ya oficiosamente y con disimulo, sino de manera oficial y pública. En esa voluntad de puesta al día, en palabra y en público, seguimos reconociéndonos en la intuición de las luces. Pero esa intuición nunca tuvo la antropología de su ambición. Compartió lo humano y lo no humano y creyó que los otros no lo hacían. Necesaria tal vez para incrementar la movilización, esa división resultó superflua, inmoral y, digámoslo ahora, anticonstitucional. Fuimos modernos, muy bien, ya no podemos serlo de la misma manera. Al enmendar la Constitución seguimos creyendo en las ciencias, pero en vez de tomarlas en su objetividad, su verdad, su frialdad, su extraterritorialidad, cualidades que jamás tuvieron sino por la recuperación arbitraria de la epistemología, las tomamos en lo que siempre tuvieron de más interesante: su audacia, su experimentación, su incertidumbre, su calor, su mezcla incongruente de híbridos, su loca capacidad para recomponer el lazo social. Solo les quitamos el misterio de su nacimiento y el peligro de su clandestinidad que hacía correr a la democracia. Sí, en verdad, somos los herederos de las luces, cuyo racionalismo asimétrico no es lo bastante grande para nosotros. Los descendientes de Boyle habían definido un parlamento de los mudos, el laboratorio, donde los científicos, simples intermediarios, hablaban solos en nombre de las cosas. ¿Qué decían esos representantes? Nada, salvo lo que las cosas habrían dicho por sí mismas si solo hubiesen podido hablar. Los descendientes de Hobbes, al margen del laboratorio, habían definido la república, donde los ciudadanos desnudos, al no poder hablar todos a la vez, se hacían representar por uno de ellos, el soberano, simple intermediario portavoz de sus palabras. ¿Qué decía ese representante? Nada, salvo lo que los ciudadanos habrían dicho de haber podido hablar todos al mismo tiempo. Pero de inmediato se introdujo una duda sobre la calidad de esta doble traducción. ¿Y si los sabios hablaran de sí mismos en vez de hablar de las cosas? ¿Y si el soberano perseguía sus propios intereses en vez de recitar el libreto escrito para él por sus mandantes? En el primer caso, perderíamos la naturaleza y recaeríamos en las disputas humanas. En el segundo, recaeríamos en el estado de naturaleza y en la guerra de todos contra todos. Al definir una separación total entre las dos representaciones científicas y políticas, la doble traducción, traición, se volvía posible. Jamás sabremos si los científicos traducen o traicionan. Jamás sabremos si los mandatarios traicionan o traducen. Durante el periodo moderno, las críticas siempre se alimentarán de esa doble duda y de la imposibilidad de ponerle fin alguna vez. Sin embargo, el modernismo supuso escoger ese arreglo, pero desconfiar constantemente de sus dos tipos de representantes, sin por ello convertirlo en uno solo y único problema. Los epistemólogos interrogaron sobre el realismo científico y la fidelidad de las ciencias a las cosas. Los politólogos interrogaron sobre el sistema representativo y la fidelidad relativa de los elegidos y los portavoces. Todos tuvieron en común odiar a los intermediarios y querer un mundo inmediato, vaciado de sus mediadores. Todos pensaron que la fidelidad de la representación tenía ese precio, sin comprender jamás que la solución de su problema se encontraba en la otra rama del gobierno. En el curso de este ensayo objeté tal división de las tareas
porque ya no permitía construir la casa común que albergará a las sociedades naturalezas que nos legaron los modernos. No hay dos problemas de representación, sino uno solo. No tiene dos ramas, sino una sola, cuyos productos solo se distinguen tardíamente y tras un examen común. Los científicos no parecen traicionar la realidad exterior, sino porque construyen sus sociedades y sus naturalezas a la vez. El soberano no parece traicionar a sus mandantes, sino porque mezcla a la vez ciudadanos y la enorme masa de los no humanos que permiten que el Leviatán se sostenga. La desconfianza sobre la representación científica venía tan solo de que, se creía, sin la polución social la naturaleza sería inmediatamente accesible. La desconfianza sobre la representación política venía de que, se creía, sin la perversión de las cosas, el lazo social se volvería transparente. Eliminen lo social y tendrán por fin una representación fiel, decían unos. Eliminen los objetos y tendrán por fin una representación fiel, afirmaban otros. Todo su debate procedía de la división definida por la Constitución moderna. Retomemos tanto las dos representaciones como la doble duda sobre la fidelidad de los mandatarios y habremos definido el Parlamento de las cosas. En su recinto se encuentra recompuesta la continuidad de lo colectivo. No hay ya verdades desnudas, pero tampoco ciudadanos desnudos. Los mediadores tienen todo el espacio para ellos. Las luces tienen finalmente su morada. Las naturalezas están presentes, pero con sus representantes, los científicos, que hablan en su nombre. Las sociedades están presentes, pero con los objetos que las lastran desde siempre. Que uno de los mandatarios hable del agujero de ozono, que el otro represente las industrias químicas de la región Rhône-Alpes, un tercero a los obreros de esa misma industria química, otros a los electores de Lyonnais, que un quinto hable de la meteorología de las regiones polares, que otro más lo haga en nombre del Estado, ¿qué nos importa? Con tal que todos se pronuncien sobre la misma cosa, sobre ese cuasi objeto que todos crearon, ese objeto discurso naturaleza-sociedad, cuyas propiedades nuevas nos sorprenden a todos y cuya red se extiende de mi heladera a la Antártida, pasando por la química, el derecho, el Estado, la economía y los satélites. Los embrollos y las redes que no tenían lugar tienen todo el que quieren para ellos. Son ellos los que hay que representar. Alrededor de ellos se reúne en adelante el Parlamento de las cosas. La piedra que los constructores habían desechado se ha convertido en la piedra angular. No tenemos que crear ese Parlamento de pies a cabezas, apelando a una revolución más. Basta con que rectifiquemos lo que hacemos todos desde siempre, con tal que reconsideremos nuestro pasado, que comprendamos retrospectivamente hasta qué punto nunca fuimos modernos y que reajustemos las dos mitades de ese símbolo quebrado por Hobbes y Boyle en señal de reconocimiento. La mitad de nuestra política se hace en las ciencias y las técnicas, la otra mitad de la naturaleza se hace en las sociedades. Empalmemos las dos y la política vuelve a empezar. ¿Será demasiado poco ratificar públicamente lo que ya se hace? Como lo aprendimos a todo lo largo de este ensayo, la representación oficial es eficaz. Ella es la que, en la vieja Constitución, permite explorar los híbridos. Si pudiéramos escribir una nueva, modificaríamos con profundidad el curso de los cuasi objetos. ¿Será esperar demasiado de un cambio de representación que parece no depender más que del trozo de papel de una Constitución? Probablemente, pero yo llevé a cabo mi trabajo de filósofo y de constituyente reuniendo los temas dispersos de la antropología comparada. Otros sabrán convocar ese parlamento. No tenemos mucha elección. Si no cambiamos la casa común, no absorberemos en ella las otras culturas que ya no podemos controlar y seremos para siempre incapaces de acoger ese entorno que ya no podemos dominar. Ni la naturaleza ni los otros se volverán modernos. A nosotros nos corresponde modificar nuestras maneras de cambiar. O de otro modo será en vano que el muro de Berlín cayera durante el milagroso año del bicentenario, ofreciéndonos esa única lección de cosas sobre la quiebra conjunta del socialismo y el naturalismo.